Debe escuchar, si usted no estuvo, la palabra que hemos compartido, muy, muy importante. Y esta noche estaremos completando el mensaje. Multiplicación por gracia. Y si ustedes me permiten, quiero leer el pasaje, parte del pasaje que hemos escogido para este mensaje. Romanos capítulo 4. Y voy a leer los versículos 16 al 18. Ayer comenzamos viendo el versículo 16. Ahora estaremos viendo en particular los versículos 17 y 18. Pero leo entonces estos 3 versículos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, qué importante es prestar atención a lo que Dios está hablando a la iglesia. Esto trae un cambio de mente, esto trae un cambio en nuestra visión, nuestra comprensión de las cosas. Tenemos que estar abiertos a que el Señor venga a renovarnos en el espíritu de la mente. ¿Y eso qué significa? No que nuestra mente va cambiando porque somos capaces, sino porque la mente de Cristo en nosotros comienza a manifestarse más y más, más y más. La renovación significa que es el poder del Espíritu dentro de nosotros para que comencemos a pensar como Él piensa, porque Él piensa en nosotros. Él piensa en nosotros y pasamos a vivir una experiencia donde nuestros pensamientos ahora son distintos, son una manera distinta de ver las cosas. Y aquel que permanece en esta mente de Cristo, la paz de Dios cuida el corazón y los pensamientos. Tenemos aquí en pantalla una imagen que nos hace entender todo el tema de lo que significa la descendencia. Promesa a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que él venía a bendecirlo. Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer que tu descendencia sea numerosa. Y una palabra que utilizó Dios fue justamente multiplicación. Multiplicación. Eso significa vida en abundancia. Una descendencia numerosa, imposible de contar, porque Dios le dijo en un momento dado, así como las estrellas que no se pueden contar, así será tu descendencia. Y esa bendición va a alcanzar a todas las naciones. Ahora bien, anoche lo mencionamos y déjeme que lo diga con mucho respeto, viendo conforme a la palabra, en Abraham, la esperma de Abraham,
en una esperma multiplicadora. ¿Se entiende eso? Y en Isaac, lo mismo, porque justamente la palabra habla de que Abraham, Isaac, vivieron esa realidad. Ahora bien, sin embargo, la palabra nos muestra 3 tipos de descendencia de Abraham. Cuando Abraham tenía 86 años, Sara, siendo estéril, vio que no había posibilidad de tener hijos hasta ese momento. Entonces Sara dijo, bueno, algo que se acostumbraba en Oriente, usar otra mujer, una sierva, sirviente o esclava, y que entonces el marido podía traer descendencia a través de otra mujer. Ahora, eso no fue de fe. Y por eso la palabra nos habla mucho acerca de este tema, en el sentido de lo que significó en el plan de Dios. Porque Abraham entonces se llegó a Agar, y dice la Biblia que dio a luz un hijo, y Dios le puso el nombre también, Ismael. Un pasaje que vamos a ver enseguida, pero ahí está también lo que está aquí en pantalla. Dice que la descendencia de Abraham a través de Agar e Ismael sería numerosa. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido a Abraham con esa palabra de que iba a haber multiplicación. Y así es hasta el día de hoy. Los hijos de Ismael son tan numerosos que no se pueden contar. Son los que están invadiendo el mundo entero. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Agar dio hijos a través de Ismael para esclavitud. Hijos para esclavitud. A diferencia de lo que fue más tarde con Isaac. Entonces ya tenemos ahí claro un panorama que tenemos que tener presente, y por eso está ahí en pantalla, para que lo recordemos. ¿Por qué? Porque Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a tener descendencia. Pasaron los años, y ya cuando Abraham tenía 99 años, como dijimos ayer también, Sara, mujer de fe, tuvo fuerza porque vino de Dios para concebir de Abraham, porque la bendición estaba en Abraham. Vuelvo a repetirlo con mucho temor. La esperma estaba en Abraham, siendo él el varón. La esperma bendita. Entonces, Sara fue de fe. Por eso dice en Hebreos 11:11 que Sara tuvo fuerzas para concebir de Abraham. ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó en aquel que le había prometido. Y aunque ella había sido estéril toda su vida y ya estaba fuera de la edad, sin embargo creyó, porque la fe operó en ella. Cuando está presente la fe se puede creer a Dios. Si no está presente la fe no se le cree nada a Dios. No es asunto de voluntad de decir voy a creer en Dios, voy a creer. No. Si no opera la fe no hay posibilidad de creer. Ahora, Sara le creyó a Dios a lo que prometió. ¿Por qué? Porque la fe operó en ella. Y como era de fe la vida de Abraham, siendo el padre de la fe,
Entonces, claro, ahí surgió el hijo Isaac, el hijo de la promesa. Ahora bien, pero hay también una descendencia de ese Isaac en la persona de Jacob. ¿Por qué? Porque también la mujer de Isaac, Rebeca, era estéril y Dios le abrió la matriz. Y dio a luz un Jacob, un Esaú y un Jacob. Pero Jacob fue aquel que le creyó también a Dios y tuvo descendencia. De ahí surgieron las 12 tribus de Israel. Ahora la Biblia, la palabra de Dios dice que en Jacob, para poder diferenciar un poquitito esta descendencia, es según la carne. Según la carne, ahí están los judíos, ahí está Israel, con una bendición de Dios también de multiplicación. Por eso el pueblo de Israel, que tantas veces fue afectado por los imperios, por las distintas naciones que se levantaron en contra, nunca pudieron eliminar y destruir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que iba a ser una descendencia muy grande la de Abraham. Entonces, según la carne, ahí están los israelitas, los judíos, que a través de los tiempos se fueron multiplicando. Y eso es interesante cuando uno, lo vuelvo a repetir, cuando Jacob entró a Egipto, con un José que creyó en esta palabra de lo que Dios había dicho a Abraham. Fueron 66 que entraron a Egipto, después de 430 años. Cuando salieron de Egipto eran ya 2 a 3 millones de personas. ¿Por qué? Porque tenía que multiplicarse, el pueblo tenía que multiplicarse. Entonces Dios guió todas las cosas para que en Egipto Israel estuviera en Gosén, una tierra muy próspera, porque ahí es donde el pueblo de Israel habitó. Y ahí se multiplicaron. Impresionante las cosas que Dios hace. ¿Por qué? Porque sus promesas son sí y amén en Dios. Entonces, con respecto a la multiplicación, 2 descendencias, la de Isaac, primero la de Ismael y después la de Isaac. Ahora, la descendencia de Isaac, se multiplicaron, pero un gran porcentaje de esa descendencia no entendió los planes de Dios y la palabra profética de Dios. Y se aferraron a que ellos eran descendientes de Abraham. Y Jesús tuvo que decirle, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero no están haciendo las obras de Abraham. No son hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo viene después a ampliar y a aclarar. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Es que Dios había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, porque era el hijo de la promesa. Y ahí entonces, en Isaac, ahí están los hijos de Dios. Es solo que el mensaje que anoche también mencionamos. Y ahí es donde entran todos aquellos aún sin ser judíos. Por eso Pablo fue perseguido. ¿Por qué? Porque él decía, los hijos de Dios son los descendientes, los hijos según la promesa. Los hijos según la promesa. Porque en Isaac Dios dijo que iba a dar una descendencia bendita. En Isaac. Y Jesús es el mensaje del apóstol Pablo. Jesús es aquel que vino para dar vida y vida en abundancia, una nueva naturaleza, una nueva creación. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Los descendientes según la promesa, que en Isaac Dios levantaría una descendencia bendita.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora bien, hay multiplicación en las tres líneas, Ismael, Israel, pero hay una multiplicación que se diferencia de las dos primeras. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una multiplicación que es por gracia. Una multiplicación que es por gracia. Donde se multiplican los hijos de Dios. Donde se multiplican los hijos de Dios. Los que son del reino de los cielos. Los que ya dejaron de ser de esta tierra para transformarse en familia de Dios, en hijos de Dios, en herederos de Dios y coherederos con Cristo, que tienen vida y vida eterna. Hola. Entonces, para avanzar y seguir avanzando en todo esto, hay una descripción o un significado de la palabra gracia. ¿Por qué estamos hablando de la multiplicación por gracia? Porque la gracia es la que interviene en esta multiplicación que estábamos viendo aquí, la tercera. Y acá tiene un significado de lo que es gracia. Esto es algo personal de quien les habla. No van a encontrar muchas definiciones de la palabra gracia, porque lamentablemente algunos no han podido entrar en los pasajes bíblicos para interpretarlo. Pero acá tiene por lo menos una pequeña definición de lo que es gracia. Y ustedes la tienen ahí. Gracia es un estado de salud sin medida, colmado totalmente, por cuanto así es el Dios que se da a conocer a los hombres en la persona del Hijo. Porque así es como Dios se da a conocer en la persona del Hijo. Gracia, la gracia de Dios. Es muy grande, infinita, porque tiene que ver con la persona de Dios. ¿Qué más? Es la calidad máxima de vida de Dios, que otorga al que cree una capacidad no propia del individuo, del hombre, para vivir lo sobrenatural. Entonces la gracia es lo máximo, porque tiene que ver con Dios. Es la calidad máxima de vida de Dios, que otorga al que cree una capacidad para vivir lo sobrenatural, para vivir lo sobrenatural. Si no fuera por la gracia, nadie puede vivir lo sobre, que es natural, del hombre natural. La gracia. Y para poder abarcar un poquito más lo que significa gracia, lo tenemos aquí escrito también. Esta gracia necesita de la fe. Para su manifestación, para que se manifieste la gracia. Necesita fe. Por eso ustedes en el primer versículo que hemos leído, de Romanos 4, 16, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Porque por gracia somos salvos mediante la fe. Entonces la gracia necesita la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su gracia no se manifiesta si no está presente la fe. Y Abraham fue hombre de fe, el padre de la fe. Entonces, repito, esta gracia necesita la fe para su manifestación. A su vez, la gracia es activa, no es pasiva, no es, y bueno, si está, está, y si no está, quién sabe por qué. No, la gracia es activa y cuando opera sobrepasa lo creado, porque la gracia de Dios está a un nivel de eternidad según la vida y naturaleza de Dios. Lo que es creado no es Dios, es creación de Dios. Pero todo el universo, todos los cielos de los cielos y todo lo que está creado no es Dios, es una obra de Dios. Pero cuando hablamos de la gracia está por encima de la creación. Por eso esta pequeña definición que no abarca todo lo que quisiéramos decir, pero por lo menos nos ayuda a entender que la multiplicación, como lo estamos viendo recién, en la iglesia,
Es por gracia. Es por gracia. ¿Por qué? Porque ahí está presente la fe. Está presente la fe, que habilita esa gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay tres cosas que quiero mencionar con respecto a esta verdad de las Escrituras que estamos viendo, la multiplicación por gracia. Multiplicación por gracia. ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene que ver con la gracia y la gracia tiene que ver con la multiplicación. Entonces, la primera cosa que enfatizamos hoy es que la dependencia del Espíritu en la gracia. Porque si hay gracia es porque está presente el Espíritu. Son cosas que se van sumando una tras otra. Entonces hay una dependencia del Espíritu en la gracia. Entonces la gracia de Dios, mediante la fe, es ahí donde el Espíritu Santo está activo. Entonces hay una dependencia del Espíritu para esa multiplicación de la iglesia de Jesús. Porque se entra en esta gracia, vuelvo a repetirlo, por el Espíritu. Mire, quisiera que ustedes miren rápidamente conmigo en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3. Porque había habido una gran multiplicación de creyentes y de iglesias en toda Galacia. Algo había acontecido, el Evangelio corrió en esa parte del continente asiático. Pero algo sucedió, ¿por qué? Porque esa multiplicación de pronto fue afectada y con el tiempo se perdió. Entonces Pablo tiene que escribir ahí a los Gálatas en el capítulo 3. Y les escribe de esta manera, lo podemos mirar. Oh, Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu. Porque por el Espíritu habían entrado ellos, los gentiles, a ser parte de esta descendencia bendita, hijos según la promesa. Entonces Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora quieren identificarse con los hijos de la carne. Ahora quieren guardar la ley, porque están los judaizantes enseñando la importancia y la necesidad de vivir bajo una ley de justicia que ellos habían implantado, pero no Dios. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Entonces hay que diferenciar. ¿A qué descendencia uno pertenece? Por eso también anoche decíamos, muchos, siendo según la carne, tuvieron que pasar por la fe a identificarse con la descendencia según la promesa. Pero eso significó que tuvieron que aceptar lo nuevo de Dios, que tuvieron que permitir que la fe los mueva. Un José, un Moisés, un David, un Daniel y cuantos otros más en la historia. Por la fe entraron a ser parte de esa descendencia bendita, habiendo surgido como judíos, hijos según la carne. Pero estos que no eran judíos, los Gálatas, por el Espíritu Santo, habían entrado a ser parte de la descendencia bendita. ¿Pero qué pasó?
Los judaizantes decían, tienen que venir para acá, tienen que venir, tienen que hacerse judíos, circuncídense los hombres, guarden las fiestas, cumplan con la ley. Y entonces Pablo dice, pero ¿cómo es posible? Han entrado en las cosas del Espíritu, en esta descendencia bendita y ahora quieren volver, quieren hacerse judíos. Por eso Pablo a los Gálatas tiene que exhortarlos a considerar, ¡hey! Ustedes no salieron de esta descendencia de Israel. Y por eso el peligro, y óiganmelo bien, una gran enseñanza, el peligro, siendo gentil, pero siendo ahora por el Espíritu hijos de la promesa, el peligro de volver atrás o identificarse con la religión de Israel, su cultura, sus costumbres, es tan peligrosa que para Dios es como ser de Ismael. Miren, ahí en Gálatas capítulo 4, ya lo hemos mencionado el otro día, pero igualmente, capítulo 4, versículo 21, decidme, le dice Pablo a estas iglesias cristianas evangélicas, los nacidos de nuevo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? El versículo 21 del capítulo 4 estoy leyendo, ahora 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces Pablo tiene que decirle, cuidado. Si en Abraham hubo 2 hijos, Ismael e Isaac. Ahora nosotros, dice, los creyentes que estamos aquí, volver atrás, hacerse conforme a la cultura, religión y exigencia de la ley, significa ser como Agar. Y entonces tiene que usar esa alegoría para poder explicar lo que el peligro que hay en dejar la fe. Y por eso, miren, más fuerte todavía lo que está en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Entonces Pablo tiene que decirle, ustedes que ahora se quieren sentirse ahora como un judío, dice. ¿Por qué? Porque siguen la ley. ¿Qué dice Pablo? De Cristo os desligasteis, se han separado, se han apartado, un corte. Los que por la ley os justificáis, y yo cumplo con los 10 mandamientos, yo voy a la iglesia, yo me porto bien, no digo malas palabras. Los que por la ley os justificáis. ¿Y qué pasa con aquellos que quieren justificarse con la ley? Esto es muy fuerte, pero es muy necesario de saber. ¿Qué dice? De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Entonces ya no pueden sentirse hijos de Dios. Y usted por eso al leer capítulo 5, en este mismo capítulo, habla de las obras de la carne, fornicación, adulterio, robo, mentira y cuántas cosas más. Entonces, los que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que han experimentado la gracia de Dios y son parte de esa multiplicación, volver atrás,
Pensar que tratando de cumplir con ciertos requisitos y ciertas demandas de la ley pueden justificarse, de la gracia se cae, de la gracia se cae. Por eso esto nos ayuda mucho para afirmar lo que estamos diciendo. La multiplicación es por gracia. No hay multiplicación sin la gracia. No hay descendencia bendita sin la gracia. Por eso estamos entrando más y más a conocer el alcance que tiene la gracia en esta salvación. ¿Por qué? Porque por medio de la fe esta gracia operó en nosotros y somos salvos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces esto para hacernos, para ubicarnos y ayudarnos en la fe. Por eso hay algo que vamos a ir resaltando más y más de la gracia. Porque Dios es el que interviene en la gracia. Fíjense que en este pasaje de Romanos que hemos leído, fue Dios que le dijo a Abraham, te he puesto. Si hay una obra de gracia con Abraham y la fe operó en él para creerle a Dios, es que Dios dijo, te he puesto, te he puesto. Cuando la gracia opera, hermanos, tenemos que saber que es Dios mismo interviniendo en nuestras vidas. Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. No fue algo que eligió Abraham. No dijo Abraham, bueno, entre todos yo soy capaz de tener una descendencia. Y los años se le habían pasado. Llegó cuando ya estaba casi muerto, como dice la palabra, ¿no? 99 años. No es algo que eligió Abraham, no es algo que dijo, me parece que sí, yo me puedo ir de mi casa, de mi familia, de mi parentela, a ver si puedo crear una nación nueva, algo. No. Ya Abraham había perdido toda esperanza humana y carnal, pero vamos a ver la diferencia con otra esperanza. Dios dijo, te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Entonces, ¿qué estamos entendiendo acá? El lugar que se tiene y la tarea que hay que realizar depende de la voluntad de Dios. La soberanía de Dios es grande y Él sabe qué, cómo y cuándo su gracia opera. Para eso la salvación, para que esta gracia opere. Y demos frutos, no porque nosotros somos capaces de provocarlos, sino porque la gracia está presente en nosotros. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, prepárese porque vamos a ver dos versículos muy sobresalientes. Porque la gracia fue antes de nacer, ya estaba presente. Miren, en Gálatas capítulo 1, justamente escribiendo los Gálatas, Pablo está queriendo describirles el alcance que tiene esta salvación. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y la primera parte del 16, Pablo dice, por cuanto agradó a Dios. Por cuanto agradó a Dios. Hay algo que hacía que el corazón de Dios palpitara fuertemente. Por cuanto agradó a Dios. ¿Qué? ¿Qué es lo que le agradó a Dios? Dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre. Ahora, Pablo conoció a Jesús alrededor de los 33 años. Pero después de convertido se dio cuenta, se avivó. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué das cosas contra? Le dijo, ¿por qué estás luchando contra mí? Porque después la gran revelación de la gracia, porque lo dice acá, que me apartó desde el vientre de mi madre.
Y me llamó por su gracia. Que me llamó por su gracia. La gracia no estuvo presente recién cuando se convirtió. La gracia estaba presente desde antes de nacer. Hola. Así que Dios pensó en vos desde antes de nacer. ¿Cuántos años llevas? No me digas. Pueden ser pocos, muchos. Con Abraham 99 años, el primer hijo. Ahora, esto es una revelación de la gracia. Ahora, ¿qué dice? Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces acá vamos a entender por qué la multiplicación, que es por gracia. Porque esa gracia, Dios ya estaba presente antes de que nacieras, cuando estabas en el vientre de tu madre. Y Dios dijo, a mí gracia, yo quiero revelarme a este hombre, esta mujer. Y revelar a quién, a Jesús, el Cristo resucitado. ¿Para qué? Para dar a conocer a Jesús a las gentes, a los pueblos, al mundo, a las naciones. Eso es lo que Dios determinó. Por eso somos hijos según la promesa. Porque Dios le dijo a Abraham, te multiplicaré y serás de bendición a todas las naciones. Hola. No es algo que elegimos nosotros. No es algo que depende de si somos o no somos capaces, si me interesa o no me interesa, si me gusta o no me gusta. Dios lo pensó por mí y por vos. Hola. Así que cuando somos movidos por la gracia, no podemos dejar de bendecir, de hablar de Jesús, de ministrar y alcanzar a aquellos que no tienen a Jesús. Porque es la gracia, es la gracia. Ahora con las iglesias de Galacia, toda esa doctrina fue para frenarlos y los frenaron. Para no dar vida, para concentrarse en sus puntos de discusión, para pelearse entre ellos y caer en pecados groseros. Por eso Pablo tiene que decirles, pero cuidado, porque Dios si pensó en mí, ¿cómo no? En todos ustedes. Pero algo más. Porque la gracia está ligada al Hijo. Dice ahí, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Sin impureza, sin mezcla, porque Dios es santo. Dios es santo. Entonces, Dios nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Por eso la gran contradicción de aquellos que quieren seguir la ley. Porque están pretendiendo hacer sus propias obras y lo que hacen es caer en pecado. Es un problema de ley. Aquellos que caen en pecado, no han descubierto la gracia, no han vivido según la gracia y la fe de Dios. Entonces Pablo tiene que decir, pero Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito suyo. Si todavía vivís es porque todavía está el propósito de Dios presente y vigente para ti. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen gracia? ¿Cuántos saben desde cuándo? Algunos levantó la mano, no sé qué pasó. Bueno, no importa, sabrá Dios, tenga piedad de ellos. No, es un chiste nada más. Dice
que nos salvó y llamó según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pablo a los Gálatas dice, desde el vientre de mi madre, para decir, cuidado, yo pasé todos estos años peleando contra el Señor. Pero ahora viene a ampliar mucho más, dice, desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la creación. ¿Por qué la gracia opera en nosotros? Porque tenemos un Dios eterno. Un Dios que se movió en esa eternidad, aún antes de que las cosas fuesen creadas. ¿Cuántos tienen esa gracia? Esa gracia que opera. Que opera. Por eso ayer terminábamos la palabra diciendo lo que dijo Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahí hay que conocerse a uno, pero conforme a la gracia. Cuando nos conocemos según el hombre natural y caemos en desgracia. Parece un juego de palabras, pero es verdad, porque nos quedamos sin la gracia. Ah, yo soy como soy. ¿Cómo son? No me digas, por favor, no quiero saber nada. Pero aquel que dice, oh, hijo según la promesa, por el Espíritu Santo, tengo el testimonio que soy hijo de Dios. Redimido por la sangre de Cristo. El poder de la vida fluye en mí. Soy de aquellos que se multiplican. Porque estamos para dar fruto, y fruto en abundancia. Somos la buena semilla del reino, que damos fruto a 30, 60, pero Dios quiere que demos a 100 por uno. Dale un fuerte aplauso a Jesús por eso. Dios se mueve sobre la base de su eternidad. Dios no está ligado, dependiente de lo que se mueve aquí a nivel temporal, tiempo, espacio, materia. No, Dios se mueve a ese nivel soberano. Por eso la gracia que está aquí presente, no está ligada a las cosas materiales. No nos multiplicamos conforme a nuestra realidad humana. La palabra abarca todos los tiempos. Por eso fue el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Porque Dios le dio una promesa de una descendencia, escúchame bien esto, de una descendencia que él no veía. Porque cuando Dios le dijo, te voy a multiplicar, no veía nada. No tenía ni siquiera un solo hijo. Pero sin embargo, él le creyó a Dios. Porque con la promesa estaba implicado un territorio. Pero que aún así ni siquiera lo pudo disfrutar en su plenitud Abraham. Por eso el hombre natural se maneja en base a lo que ve. Se maneja en base a sus sentidos, si lo veo, si lo toco, si lo huelo, si lo gusto, si lo palpo. Pero esa es la grandeza de Abraham. No dependió de sus sentidos, no dependió de lo que veía, no dependió de lo que es lógico para el hombre natural. Miren, yo quiero darle este versículo de Hechos capítulo 7, versículo 5. Hablando de Abraham, Hechos 7, versículo 5. Y no le dio herencia, cuando Dios le prometió, no le dio herencia en la tierra prometida, ni para sentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión. Lo vas a poseer, pero todavía no. Y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Qué captación del Evangelio, qué entendimiento que hubo
en esta iglesia, en esos primeros tiempos, un Esteban que dio la vida por Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba afirmando lo que significaba la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo, la multiplicación que estaban viviendo en ese tiempo. Pues la iglesia se multiplicó y no dejaba de multiplicarse. Pero entonces viene un Esteban diciendo, pero cuidado, tengan en cuenta algo. No se dejen llevar siquiera por los números, no se dejen llevar siquiera por lo que ven, porque aún Abraham, habiendo recibido la promesa, Dios, esa tierra que le daba en posesión, no pudo siquiera tomar algo para decir, es mío. Este territorio es mío, esta tierra es mía. No. Porque ni siquiera tenía un hijo. Pero Dios le dijo, a tu descendencia se la daré. Vas a poseerla sobre la base de mi palabra, de mi promesa, a tu descendencia. Señor, mi descendencia, si ni siquiera esta tierra me pertenece. Ahora, eso habla justamente de la dificultad que hay en el hombre natural. Por eso el primer versículo que hemos leído de aquí, de Romanos 4, versículo 16. Por fe para que sea por gracia. Si vos querés experimentar esta gracia multiplicadora, esta gracia de ver más frutos, es por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que sirve a Dios por fe tiene certeza de lo que espera, convicción de lo que no se ve. Entonces la vida cristiana no depende de las cosas que se ven. Por eso no miramos las cosas que se ven porque son temporales. Pero miramos las cosas que no se ven porque son eternas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ahora entonces, la dependencia del Espíritu en la gracia, y yo quiero mencionar esto, el Dios de toda gracia revierte lo imposible para el hombre natural. Por eso si ustedes miran atentamente, el versículo 17 dice que Abraham le creyó a Dios, el cual da vida, ¿a quiénes? A los muertos. Profeta, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Qué pensás vos? Puede ser, con esta gente, en este tiempo, con los problemas económicos que hay, con un sistema de gobierno y de vida que todo va para abajo. Multiplicarnos. Y no solamente el número de gente convertido en toda la vida, en todo lo que tiene que ver con el orden cabeza-cuerpo. No, es imposible, no se puede. Pero dice que el Dios de toda gracia hace que donde hay muerte esté de pronto la vida. Profetiza. Profeta, profetiza. Nos toca profetizar. Tiempo de multiplicación, hermano. Tiempo de abundancia. Tiempo para ver más. ¿Cómo estás viviendo? Dios quiere que experimentes más. Ensancha el sitio de tu cabaña, de tu tienda. Vamos, ¿qué estás haciendo? No, pero no se puede. Ya pasé 50 años de esta manera. ¿Llegaste a los 99? No, entonces te falta. ¿Será para nosotros esa palabra? ¿Para la iglesia de Jesús? ¿En Loma de Zamora? ¿En Argentina? ¿En las naciones? Dios da vida. Dios da vida a los muertos. ¿Y qué más? Y algo, esto es interesante. Dios. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? Bueno, agárrate. Porque dice que el Dios de toda gracia
llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Saben que eso es antilógico? Porque el hombre que piensa que hace algo, la forma algo, crea algo. Recién cuando ya lo tiene ahí hecho y lo tiene a la vista y dice, aquí está, miren, aquí está. Esta es una esfera de brillante, resplandeciente. Hay vida acá adentro. Entonces dice, recién mostrámelo y entonces después le voy a creer. Entonces el hombre trata de hacer algo, formar algo para ponerle nombre. Esto es algo así. Y Dios dice, no, yo no necesito eso. Yo te digo que aquí está. Y lo que no es, dice, yo lo llamo como si fuera. Como si fuera. Porque para Dios ya es un hecho. Como Dios vive en eternidad, no vive conforme a tiempo, ayer, hoy, mañana. Bueno, mañana voy a ser feliz. Y dice, ya sos feliz de antes. No, que voy a ser feliz yo. ¿Cómo yo voy a ser victorioso? No, ¿cómo que voy a hacerme a sentir pleno? ¿Cómo? No. Dice, ya lo sos. Esa es la gracia de Dios. Solamente que algunos se empecinan para demostrar que no tienen lo que necesitan. Que no son lo que todavía no lo ven en sí mismo. Y Dios dice, antes de que nazcas, ya pensé en ti. Cuando estabas en el vientre de tu madre, ya te vi ahí, qué feto más lindo. Este me va a servir a mí. Este me va a dar gloria. Este va a vivir en santidad. Esta es la expresión de mi amor. Y cuando nos damos cuenta de eso, dice, pero pará, ni siquiera eso. Vos ya estabas presente en el Hijo antes de que las cosas fuesen creadas. Por eso cuando Dios creó los cielos, hizo la tierra, porque ya pensó en vos, en mí, que iba a salir del polvo de la tierra. Si Dios no hacía la tierra, no estarías viviendo. Pero más que eso todavía, para eso Cristo vino y murió en la cruz. Para transformar ese polvo, materia que vuelve otra vez a la tierra, para transformarlo en un cuerpo glorioso, conforme al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lleno de gloria y majestad. ¡Ey! ¡Qué tremendo! Dios llama a las cosas que no son. Dios llama a las cosas que no son. Como si fuesen. Ahora ese es el problema nuestro. Ah, no, yo voy a dar gloria a Dios cuando lo vea. Ya le pedí a Dios esto y todavía no me lo dio. Qué cabezones algunos, ¿no? Señor, quiero servirte. Entonces cuando las cosas le salen bien y pueden ser, entonces sí, ahora sí. Es como el pastor Cho hace años atrás escribió que él como joven estaba necesitando un escritorio y una bicicleta para moverse. Entonces comenzó a decir, ya tengo escritorio. Y vino, ¿y dónde está tu escritorio? Ya tengo bicicleta. ¿Y dónde está la bicicleta? Si todavía andas a pie. Entonces, ahí dijo, ay, ¿en qué lío me metí? Porque muchos querían ver el resultado de esa confesión y lo que estaba diciendo y proclamando y dando gloria a Dios. Gracias a Dios, ya tengo escritorio, ya tengo bicicleta. ¿Y dónde está? Entonces ahí el Espíritu Santo dijo, pero pará, cuando una mujer está embarazada, ya tiene hijo, aunque no lo ve, no lo palpa, no lo toca. Entonces ahí dijo, lo que pasa es que estoy embarazado de la promesa, porque Dios me dijo que Él me daba lo que yo necesitaba. Y al tiempo apareció un milagro. ¿Cómo es tu fe? Y las cosas van a ir bien el próximo año. Y vamos a poder ser de bendición a otro el próximo año. Y cuando yo tenga... Y se pasan la vida mucho esperando. Una falsa esperanza. Porque no están viviendo conforme a la gracia. Por eso dice que aquí Dios llama. Dios llama. Ahora esa expresión no es simplemente que está diciendo algo, unas palabras más o menos.
Me llamó la atención porque yo quisiera decirles en qué consiste este llamar de Dios a lo que no se ve como si fuese. Es una acción. Este llamar es una acción bien concreta, dando velocidad a una expresión. Es fácil tener algo en la mano y después darle nombre, identificarlo. Pero mientras tanto, qué sé yo, ¿no? Pero no, cuando Dios llama, es que para Él ya es un hecho. Eso tiene que ver con la fe. O sea que Dios lo ve sin verlo, lo describe sin tenerlo, lo anuncia sin que esté presente. Ahora esa es la fe que Dios ha puesto en nosotros. Yo sé que Él me ha puesto para multiplicarme. Dios nos ha puesto para que nos multipliquemos en todas las áreas de la vida. Bueno, somos 3, a ver. ¿Cuántos dicen amén? Ah. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Porque somos hijos según la promesa. Por eso la grandeza de la fe habilita la gracia. El poder que hay en la gracia es infinito porque Dios entra en operación. Conocer al Dios Todopoderoso significa que se entra en una dimensión desconocida para el hombre natural, para el alma. Esto puede producir un estado de inseguridad en primer momento, de confusión y aún de temor, pero la fe ahí aparece en escena para echar fuera esas dificultades humanas y carnales. Por eso dice aquí en este pasaje que hemos leído, Abraham creyó, y esa también es otra expresión muy interesante. ¿Saben el significado de esa palabra creyó ahí en este pasaje de Romanos 4? Ese creerle a Dios se describe como crédito. Hola, crédito, confiar. Es como aquel que va y pide un préstamo, ¿vieron? Pero mejor es pedir no un préstamo porque hay que devolverlo. Bueno, con Dios hay que dar cuenta, ¿no? Pero es como aquel que dice, sí, tengo un crédito. ¿Para qué? Para comprar lo que necesito, esa casa, lo que sea. Tiene un crédito. O sea, cuenta con algo, un respaldo. Bueno, eso es lo que la fe de Abraham. La fe nos acredita. La fe nos asegura algo. No es que creyó porque creyó y bueno, quién sabe, Dios en una de esas lo va a hacer. Esta noche vamos a hablar de algo muy importante. Él le creyó, o sea, se le acreditó a él lo que aún ni siquiera existía. Porque Dios llama a las cosas que no son. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Te daré descendencia. Él ya tuvo todo el crédito en sí mismo de que iba a tener una gran descendencia. Por eso le cambió Dios el nombre. Ya no le llamaban Abraham, Padre enaltecido. Cambió el nombre. No me llames más Abraham. Yo soy Abraham. Y cuando Sara, como lo dijimos el otro día, cuando Sara lo llamaba decía Abraham. Y ahí aparecía Abraham. ¿Padre de qué? De multitud. Porque Dios le había dicho, vas a tener cantidad de hijos. Una muchedumbre. Van a hacer mucho ruido, prepárate. Ya los oigo. ¿Tenés hijos? No, pero sí. Porque Dios me dijo que sí, ya el crédito estaba, porque le creyó a Dios. ¿Le estás creyendo a Dios? Se va a ver en los hechos. El que cree a Dios no puede vivir como vivió hasta ahora. Estoy solo. Y Dios te dice, no, ¿qué va a estar solo? No puedo. Y Dios dice, todo lo podés en mí, que te fortalezco. No me siento útil. Y dice, ya te hice apto.
No sé qué voy a hacer con mi vida. Y si ya pensé en vos y ya determiné qué hacer con vos. Entonces la vida cambia en base a si la fe está presente, porque si está presente se le cree a Dios. ¿Cómo vivís hoy? Había un hermano muy querido que venía al país porque era jefe de los misioneros de Canadá y era quien lo encontraba en el camino y le hacía una pregunta. La decía en inglés, pero se la decía a todo el mundo. ¿Estás en victoria? No le decía, ¿cómo estás? No le preguntaba, ¿y cómo anda la cosa? Ustedes los argentinos siempre tienen problemas, ¿eh? No, ¿andás en victoria? ¿Vivís victorioso? Entonces, hermano, ¿cómo vivís la vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cómo llegaste a la casa del Señor? Alabado sea el Señor. Hemos venido acá. O viniste. Ay, una silla, por favor, que no sé dónde caerme. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo vivís la vida? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso, sí, dale un fuerte aplauso. Ahora, Dios nos muestra que hay una dependencia del Espíritu en la gracia. Que el Dios de toda gracia revierte lo imposible, pero quiero decirte algo más para terminar. Que la fe es probada. La fe es probada para una multiplicación por gracia. La fe es probada. Mira, presta atención a lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están en diversas pruebas? Gócense, ¿qué están haciendo? Dice acá la palabra, gócense. Gozaos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, y esto es lo que algunos no saben, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces podemos hallarnos en diversas pruebas, no una sola, ni dos, ni tres, en diversas. Pero no somos nosotros los probados. A ver si este aguanta y este puede ser que en una de esas aguante. Lo voy a probar, a ver si tiene fuerza, a ver si tiene ganas, a ver si puede seguir. Yo le veo que este no viene más. Este no tiene ni ganas de vivir ya. Dios no está probándonos a ver si somos capaces o no somos capaces. No, lo que Dios prueba, oíme bien, y por eso nos podemos tener sumo gozo en esto, es la fe. Dios prueba la fe. Dios quiere decir, yo te permito pasar por estas pruebas. Son diversas pruebas, pero para que compruebes que mi fe es más que suficiente, porque ahí está la gracia. Por eso a Pablo le dijo, mi gracia es más que suficiente en ti, porque era un hombre de fe. Entonces lo que Dios quiere al probar nuestra fe, es que lo que sale de nosotros, lo que surge de nosotros, es constancia, es paciencia, es seguir adelante. Che, yo en tu lugar ya hubiera abandonado todo. Yo si paso por ese problema ya ni señales de vida voy a dar. Pero acá está la gracia. Y para eso Dios me dio la fe. Para que, gracias a la fe, la gracia esté operando. Entonces Dios te va a probar. No a vos, por favor, sino a la fe que tenés. Entonces cuando alguien sale, parecía que se iba a ahogar, parecía que ya iba a terminar su vida, y de pronto salta. ¿Qué pasó? Y salió a luz lo que tenía. Salió a luz lo que era.
Salió lo que significaba la gracia en su vida. No es que superhombre y venció sobre el problema, la dificultad. No, es que salió a luz lo que había en él, la fe. Esa es la fe que agrada a Dios. Entendeme, hermano, dicen algunos. Entendeme, yo tengo grandes problemas. ¿Cómo querés que yo viva? No sabés las cosas que yo tengo. Si vos estuvieras donde yo estoy, si vos vivieras lo que yo vivo, si vos trabajaras donde yo trabajo, si vos tuvieras mi familia que yo tengo, ¿cómo que todo eso condiciona la vida del creyente? Y Dios dice, pará, no es así. Yo pensé antes que nacieras, te tuve en cuenta, estuviste presente en la gracia que en mi Hijo aún antes de que las cosas fuesen creadas. Entonces, por gracia, Dios ya ha preparado todo para que vos vivas y experimentes el poder de Dios. Ahora, ¿quién es el que es probado en la fe y sale victorioso? El que está gozoso. ¿Cómo andas hoy? En victoria, hermano. ¿Cómo que grande? ¿Pero qué tal tu economía? En victoria, hermano. En victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Sin guita. ¿Y eso qué significa? Nada. Porque la fe es más que eso. Dios va a poner lo que sea necesario para vivir y vamos a vivir bien. Vamos a vivir en prosperidad. Porque todo lo que hacemos es para prosperar. La fe siempre vence, hermanos, siempre vence. Para Abraham, creerle a Dios era sí o sí. Por eso la salvación demanda una entrega total, con la certeza que la promesa siempre se cumple. Déjeme decirles Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su único hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero ¿qué hubo en Abraham? Lo dice acá, estaba pensando bien. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces él supo, yo sé que Dios es grande. Si Él me dijo, me va a dar una descendencia grande, pero me pide mi hijo, yo lo voy a dar, porque aún de entre las cenizas Dios lo va a sacar. Una entrega total. Por eso, hermano, la multiplicación no es un logro, sino el resultado de la gracia operando. La multiplicación es un acto de fe. La multiplicación es la obra de Cristo para que el mundo crea y sea salvo por Él. Para eso Dios te ha puesto donde estás. Para eso vivir lo que estás viviendo, para que Dios se manifieste en ti. La gracia de Dios es más que suficiente en ti. Déjame decirte este versículo de Romanos 4, donde dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, como Abraham, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay que creerle a Dios. Porque eso es lo que Dios pone a nuestra cuenta. Termino con el 1 Tesalonicenses capítulo 1. Tremendo este pasaje. Capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 8. Donde Pablo habla de la iglesia en Tesalónica. Y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Lomas de Zamora y provincia de Buenos Aires. No, dice Macedonia y Acaya, pero es lo mismo.
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, o sea, todos los que recibieron esa palabra, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, la fe puesta en acción de esa iglesia. ¿Y cómo os convertisteis? Cuentan todos ellos cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte, pero fuerte aplauso a Jesús. Ponte en pie, cierra tus ojos ahí, levanta tus brazos. Dios te ha escogido y te ha llamado desde el vientre de tu madre. Y estabas presente en el Dios de toda gracia, la persona del Hijo, aún antes que las cosas fuesen creadas. Porque desde ahí Dios ya te tuvo en mente. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están oyendo esta palabra. Que esta palabra, Señor, produzca lo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Porque somos tu iglesia, Señor, somos tu iglesia. Somos hijos de Dios, según la promesa. Señor, yo bendigo tu nombre. Por esta palabra, Señor, cosas sorprendentes van a acontecer para aquellos que por fe viven la multiplicación por gracia. Señor, ahora, yo lanzo palabra de fe, lanzo palabra de vida. Señor, ahora sean libres de todo aquello que quiere condicionarlos a una vida triste de soledad, de angustia y desesperación. Porque Abraham le creyó a Dios. Señor, ahora yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que te crean. Para vivir una vida santa, limpia, libre de toda iniquidad. Y para que a través de sus vidas, Señor, se vea la grandeza de tu poder. Es tiempo de multiplicación por gracia, por gracia. Que muchos puedan dar testimonio de la vida. Como iglesia donde abunda tu gracia. Señor, no podemos cerrar nuestra boca. No podemos dejar de hablar de ti. No podemos seguir adelante pensando que no lo podemos, sino todo lo contrario. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, hay gracia, hay gracia, hay gracia, hay gracia, hay gracia. Yo ministro gracia, Señor, ministro gracia. Porque de tu plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay gracia para cualquiera sea la situación que vivamos. Hermano, toma de la gracia, toma de la gracia, toma de la gracia. Gozate, porque tu fe está siendo probada.
que se manifieste lo que sos en Cristo, que se manifieste lo que sos en Cristo. Deja de lado aquellas cosas que te atan, deja de lado aquellas cosas que te atrapan, deja de lado la manera de vivir como el mundo vive. Saca tus ojos de todo lo que el mundo ofrece. Pone tu corazón en Jesús, pone tu corazón en Jesús. Permití que el Espíritu Santo opera en ti. Si sos salvo, si has nacido de nuevo, la gracia está ahí presente. No estás para retroceder, no estás para negar el nombre de Cristo, no estás para abandonar los caminos de Dios, no estás para seguir los designios de la carne. Sé libre en el nombre de Jesús de lo que te ata. Sé libre de aquellas cosas que han oprimido tu alma, que han afectado tu fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es tiempo de dar frutos y muchos frutos. Es tiempo de ver la mano de Dios operando en ti. Recibe gracia sobre gracia. Vive la vida plena de Dios. Conócelo al Señor de día y de noche, al salir y al entrar a tu casa, al estar en la casa de Dios y sirviéndole a Él. La bendición aquí en Sión es la bendición que Dios quiere dar a tu casa. Que lleves esta bendición, que lleves esta palabra de libertad, esta palabra de sanidad. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. La gracia de Dios es tan grande. No tiene límites. La gracia de Dios la tienes a tu alcance. Está ahí, está ahí, está ahí. Dale gracias a Dios por la gracia. Dale gracias a Dios que te hace ser diligente en la fe, que te hace ser amable, que vivís los frutos del Espíritu. Ahí está presente la mansedumbre, la paciencia, la bondad, la templanza, la fe, el amor. Tu gentileza sea conocida de todos. El Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Esa gentileza que surge de la vida de Jesús, el sentir de Cristo en ti, que te hace ser amable, que te hace brindarte, que te hace darte enteramente por amor al otro, que no resguardás, no reservás, no sos estrecho de corazón, que te brindes, porque es la gracia que va a operar en ti, es la gracia que va a bendecir a otros. Dios te ha sacado de un camino de perdición. Dios quiere librarte de la ira venidera, porque Él vendrá a buscar a su iglesia. Mientras tanto, servirle a Él. Dale gloria a Él. Experimentar la abundancia del poder de Dios en ti. Que todos puedan ver que tú eres manso y humilde de corazón. Que puedan decir, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Yo quiero lo mismo, yo quiero lo mismo. Yo quiero tener eso que tiene. Porque hay algo distinto. Hay algo que brilla, que resplandece en su rostro. Sus manos están abiertas para bendecir. Su corazón ha sido ensanchado. Es la gracia de Dios. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios.
Abre tus labios ahora. Alábalo, alábalo. Adóralo, adóralo. Bendice su nombre, bendice su nombre. Él ha pensado bien de ti. Él ha dispuesto todo para hacerte bien, a tu alma, a tu vida, a tu físico, a tu cuerpo. Habla en lenguas, porque el Espíritu de Dios está aquí. Este es un momento muy importante. Este es un momento importante. Ahora, entra. Abre tus labios, no te quedes. Alábalo, alábalo. Habla en lenguas. Deja que el Espíritu Santo interceda por ti. Oh, Rimaya, Kaya, Shandanaya, Kaya. Oh, Rimaya, Kiyamakaya, Shanda. Santo, santo. Sí. Oh. Santo. Qué bueno, Señor, es conocerte. Todo cambia. Todo se transforma. Nos has puesto para dar fruto, Señor, y mucho. Abundancia de frutos. Oh. Sí. Sí. Es grande el poder de Dios, es grande el poder de Dios. Sí.